Bueno, oficialmente iniciamos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, consecuencia del tema que vimos la vez anterior. Recuerdan que en la clase anterior hablamos sobre lo que eran los esfuerzos. Cuando vemos los esfuerzos, pues sabemos que es la capacidad que tiene un material sólido para soportar a las fuerzas externas, los cambios que pueden producir las fuerzas externas. Pero, ¿qué ocurre cuando las fuerzas internas no pueden soportar esas fuerzas externas? El material tiende a deformarse. Entonces vamos a ver lo que continúa cuando ya ese sólido, por mucho esfuerzo que haga, no puede resistir la deformación. Y esta es una clase que va a ser un poquito cortita, pero va a ser el resultado muy concreto, muy puntual de todas las acciones que debemos realizar para poder resolver los problemas de deformación. ¿Ok? Déjenme mirar por aquí. A veces hay unos copiados. Bueno, no importa. Voy a compartir la sala con ustedes. Listo. Ok, entonces ya estamos allí. Ya estamos allí compartiendo. No olviden, chicos, que cuando ustedes quieran interrumpirme, lo pueden hacer con toda confianza. Ok. Bueno, primero, cuando nosotros hablamos de deformaciones, tenemos que necesariamente ponernos a analizar las propiedades mecánicas más importantes que tienen los cuerpos sólidos. ¿Ok? Si ustedes ven, por allí tenemos que entre las propiedades más importantes está la resistencia, la rigidez, la elasticidad y la plasticidad. En la clase anterior ya hablamos de algunas de estas cosas, pero yo quisiera que ustedes me la vayan recordando ahora para ir conceptualizando y cada vez que en un problema se le pida calcular la resistencia, la rigidez, la elasticidad, la plasticidad, etcétera, y otras cuantas propiedades más que vamos a seguir mirando, ustedes sepan objetivamente de qué se trata. Entonces, cuando hablamos de resistencia, chicos, ¿a qué nos referimos? Es una pregunta para ustedes. ¿Cuándo algo es resistente? Cuando está hecho de un buen material. Jonathan, ¿cuándo? Cuando está hecho de un buen material, tiene una buena ¿Pero qué, consistencia, es una pero resistencia. qué cosa es un buen material? ¿Cómo Pongamos si vamos sabemos que es un buen material? a construir, pongamos una columna y tiene que tener la buena consistencia del cemento, la arena, la piedra y la columna sería resistente. Ah, ya, ok. Y Wilson, ¿qué nos ibas a decir? Que la resistencia es la capacidad que tiene un cuerpo para soportar una carga, una fuerza. Bueno, no exactamente una carga, no exactamente una carga. Cuando nos referimos a carga, chicos, tengan presente que nos estamos refiriendo al peso que llevan encima. No siempre es así, pero bueno, para ir conceptualizando, la resistencia es la capacidad de un material de soportar la acción de la fuerza. No importa cuáles fuerzas sean, pueden ser una carga de arriba hacia abajo, perdón, pueden ser cargas externas
o cualquier tipo de fuerza que se le aplique. ¿Ok? Ahora, ¿y qué podríamos nosotros decir de la rigidez? ¿Cuándo algo es rígido? ¿Será algo rígido cuando es resistente o qué? Sería un material sólido como un hierro. Sí, Manuel, solo estamos hablando de materiales sólidos. Todo lo que tiene que ver con resistencia y materiales son materiales sólidos, pero ¿cuándo ese material sólido es rígido? Cuando no se mueve de la posición en la que se encuentra. Cuando no se mueve. ¿Alguien tiene otro criterio? No importa, chicos, que nos equivoquemos. Esto aquí estamos jugando es para ir aclarando ideas solamente. Sería que Algo cuando un material... indeformable. Algo indeformable nos dice Jennifer. Pero eso existe, lo indeformable. ¿Te acuerdas que hicimos las comparaciones entre la ciencia mecánica y la resistencia y materiales? Y date cuenta que esta clase se llama deformaciones. Y si hay materiales indeformables, entonces no deberíamos ver la clase. Aquí estamos viendo precisamente que todo se puede deformar. ¿En qué medida? Eso es lo que queremos analizar. Entonces, vayamos viendo. La rigidez, chicos, entonces la capacidad de un material para resistir deformaciones. Ojo, que no dice indeformable, es diferente. En resistencias, a veces se escuchan ciertas palabras que como que sí son, pero que no son. Por ejemplo, yo recuerdo en la época del terremoto que la gente comenzó a hablar mucho de una palabra que se hizo famosa en ese tiempo, que era antisísmico. Entonces, cada vez que hablaban de una construcción, hablaban de un sistema antisísmico, de métodos antisísmicos, de materiales antisísmicos. Y después consultando, pues pudimos detectar de que el material antisísmico no existe, porque tú por muy fuerte, por mucha resistencia, por mucha rigidez que tenga un cuerpo sólido, una varilla de hierro, si hay un sismo, no puede evitar el sismo. Y más bien se procedió la palabra correcta era sismo resistente, o sea que como no se pueden evitar los sismos, porque nadie lo puede ni siquiera predecir, lo importante es generar un material que resiste esos sismos. Entonces es diferente, hay mucha diferencia entre antisísmico y sismo resistente. Bueno, la vez pasada le dimos duro a la parte de elasticidad. ¿Quién recuerda qué cosa era la elasticidad? La propiedad de un cuerpo para La propiedad de un cuerpo, ¿para qué? revertir su deformación, ingeniero. A ver, no les entendí porque hablaron a la vez. A ver, Natalie. Se refiere a la propiedad mecánica de un cuerpo, o sea, para revertir su deformación. Sí, pero no me estás diciendo nada. Me estás diciendo lo mismo que yo te dije, las propiedades mecánicas de un cuerpo, pero no me has dicho la conceptualización, a dónde apuntamos. A ver, Mateo. Para estirarse y volver a su mismo cuerpo, ¿no? A su misma forma. Exactamente. Un cuerpo es elástico cuando, si le aplicamos fuerza, tiende a deformarse, pero una vez que le retiramos esas fuerzas, el material vuelve a su estado nativo. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Entonces, la capacidad del dependiendo material... de su material, pues, ingeniero. Sí. Y formas originales cuando se le retiran las fuerzas que le han estado sometidos. ¿Y cuando un material es plástico? Cuando adopta formas, o sea, puede tomar distintas formas, ¿no? Es plástico, Wilson, cuando es lo contrario a la elasticidad. Cuando si le aplicamos una fuerza, se estira, pero ya cuando dejamos de aplicar la fuerza ya queda estirado, ya no vuelve a su estado nativo. ¿Ok? La plasticidad es la cualidad opuesta a la elasticidad. Un material perfectamente plástico nunca recupera sus dimensiones, ya se quedó estiradito. ¿Ok? Pero bueno, pero hay más propiedades y aquí la vamos a ir repasando. Por ejemplo, también podemos hablar de la ductilidad, de la maleabilidad y de la fragilidad. ¿Y cuándo un material es dúctil, chicos?
Ustedes recuerdan que cuando estudiábamos en la escuela, hablábamos, por ejemplo, del hierro, y decían es un material dúctil y maleable. Pero bueno, ya sabemos que el hierro es dúctil y maleable, pero ¿qué significa que sea dúctil y maleable? ¿Cuándo es dúctil? No lo sabemos. Es cuando posee la propiedad para deformarse. Se estira como el plástico, pero no se rompe. Y esto normalmente ocurre cuando es sometido a fuerzas de tracción. Es maleable cuando puede deformarse plásticamente sin romperse, pero sometido a fuerzas de comprensión. O sea, es dúctil cuando tú lo estiras y no se rompe, pero sí se puede estirar, y es maleable cuando lo comprimes y no se rompe, pero sí se puede estirar. ¿Y cuando es algo frágil? Ustedes han escuchado por ahí, se ven cajas que dice frágil. ¿A qué se está refiriendo cuando hablan de frágil? Que se rompe fácilmente, ¿no? Ajá, cuando ya le ejercen una mínima fuerza y ya se puede romper o dañar. Pues bien, es verdad lo que ustedes dicen, pero no es tanto así. Hay vidrios, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando nosotros damos el concepto de fragilidad? Nos damos un concepto como de vidrio, que le damos un poquito de fuerza y se rompe. Pero los vidrios no se rompen con poquita fuerza. Va a depender de la característica del material. No se olviden ustedes que inclusive en los vehículos, la gente que tiene miedo de algunas acciones delincuenciales sobre todo, pone vidrios blindados y eso con poquita fuerza no se rompen. Es más, podríamos decir que son irrompibles. La fragilidad es una característica que permite a los materiales, podríamos decir, quebrarse. No importa con qué fuerza, pero si se quiebran, son frágiles, o sea, tienen, como quien dice, una debilidad cada vez que los materiales se lo designan como que no son ni dúctil ni maleable, porque cuando son dúctil y maleable, pueden deformarse sin fracturarse. El de acá sí se fractura. ¿Ya? Y cuando se fractura, prácticamente la fracturación es significativa. O sea, ¿qué me estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Que cuando se rompen en gran dimensión. Por ejemplo, si tenemos un vaso de vidrio, no se rompe un poquito. Se rompe todo, prácticamente se traza por la mitad, se hace pedazo. ¿Ok? Entonces, más o menos con esta idea de las propiedades mecánicas, vamos a seguir mirando. Vamos a ver el diagrama de Ingeniero, función. Dime, a la orden, Mateo. ingeniero, es que en relación a la clase de hoy, es que estaba viendo la clase 1, y a mí me apasiona la área civil. Entonces, usted daba un ejemplo sobre el vidrio, por eso digo, en relación a lo que está explicando ahora, no se lo podría poner como en un puente, por ejemplo. Usted daba un ejemplo en la clase 1 sobre poner un puente de vidrio allá en Lodana, un cierto rechulito que hay. Pero sí existen puentes de vidrio. Por ejemplo, y también hablaba del diseño y la resistencia de ese mismo material, para abaratar costos, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de material, o sea, si esos puentes de vidrio que existen en Asia, sobre todo, que es lo que yo he visto y he investigado, Mateo, dígame. Mateo, discúlpeme la pregunta. Lo que pasa es que por alguna razón se fue el internet. No sé si ustedes se dieron cuenta. Ah, de la pantalla. Y eso hizo que se desconectara y que yo no escuchara lo que tú estabas diciendo. Ah, ya. Déjame un ratito Ahora, establecer el compartir y todo eso para continuar y ahí me preguntas lo que me ibas a preguntar, por favor. muy bien, muy bien, muy bien.
Disculpen que esas cosas se van de las manos de uno cuando se le va el internet. Ahora sí, Mateo, te escucho. Ya, yo le estaba conversando que, analizando la primera clase y en relación a lo que usted está explicando en este momento, inclinado a, por ejemplo, el vidrio, el ejemplo del vidrio que usted estaba comentando. En la primera clase hablaba de los puentes, es un ejemplo, que si yo quiero hacer un puente, allá en Lodana, en un rechuelo que hay ahí, no lo puedo hacer de vidrio, obviamente se va a fracturar. Pero existen en la actualidad, según he leído, investigado, he visto, sobre todo en Asia, puentes de vidrio. De pronto el material o el diseño y el costo también, porque para eso usted conversaba que la ingeniería se trata de eso, también debe estar costo, es diferente, cuesta un poco más para resistir. Yo sé que esos puentes resisten solo cargas vivas. De pronto cargas muertas no lo van a resistir. Pero de pronto es otro tipo de material, otro tipo de resistencia de ese mismo vidrio para poder resistir ese tipo de cosas, pero son puentes largos. Pues bien, los vidrios, espérate un ratito que hay una... Y ese mismo material no se fatiga más adelante o tiene una vida útil, por ejemplo, ese tipo de material, ese tipo de vidrio utilizado en ese tipo de estructuras, de obras. Por ejemplo, en relación a la fragilidad, maleabilidad y ductilidad, por ejemplo. A ver, cuando nosotros hablamos de vidrios, los vidrios, la resistencia del vidrio lo dan las características del vidrio. Primero tenemos que saber de qué está hecho un vidrio. ¿Alguien sabe de qué está hecho? El vidrio lo hacen de un material, de un elemento químico que se llama, que se encuentra en la arena, muy barato, de sílice. El vidrio lo hacen de sílice. Y obviamente que el vidrio tiene una propiedad que puede ser abarcado entre capas. O sea, que cuando los vidrios quieren que sean más resistentes, lo único que hace es que lo hacen tipo sándwich. En la parte interna ponen una capa de poliuretano o de cualquier material o de cualquier fibra que sea irrompible pero que sea transparente. Entonces, si ustedes ven los vidrios resistentes, los estrictamente resistentes, son vidrios que están hechos por diferentes capas. Por ejemplo, en un carro, para que el vidrio no sea explosivo es cuando le cayó una piedra y plug, el vidrio se desgajó del parabrisas. Eso ocurre cuando el vidrio es explosivo, pero ¿qué ocurre en la mayoría de los casos, o debería ser en todos los casos, que inclusive le ingresa un proyector y lo que pasa con el parabrisas es que se resquebraja todito? El vidrio se rompió por su fragilidad, pero no se desprende totalmente porque en medio tiene una lámina plástica que permite que a pesar de que el vidrio se fracture, no se desprenda de las otras partes. Lo que tú dices es verdad, o sea, el vidrio no está diseñado solo para hacer copas y hacer vasos, aunque hasta eso es diferente, porque muchos de esos elementos se hacen con vidrio y otros se hacen con cristal, que son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, yo he visto puentes, y no solo puentes, yo he visto puentes en videos en China, como tú lo decías, en el que son de vidrio, pero es para cumplir, no es por la resistencia, sino para cumplir el objetivo panorámico, para que puedan ver a través del vidrio y para que la gente le dé miedo, porque ese es el objetivo de ese puente. Pero el vidrio ya reemplaza paredes. Por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta que en muchas edificaciones ya los ascensores, por ejemplo, van en el exterior con vidrios panorámicos. Tú ya puedes ver el exterior, ya no van en una caja de acero. Inclusive yo aquí, donde estoy en este momento, yo tengo no sé si ustedes escuchan, aquí, lo que estoy golpeando aquí, en esta pared aquí, es un vidrio, que es la división de mi habitación con el baño. Y se supone que si utilizo, yo ahí tengo algunas cosas como un baño turco, se utilizan altas temperaturas y etcétera, o alguien se pudiera resbalar en el baño, uno diría es muy peligroso porque si te caes, te resbala, se rompe el vidrio, los trozos que caen de la parte superior te pueden degollar. Pero no, en realidad es un vidrio muy resistente en el que se parte la cabeza de uno, pero el vidrio sigue intacto.
Entonces, los vidrios o todos los elementos sólidos, para que tengan mayor resistencia, se los hacen láminas. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en los bancos, ustedes ven un vidrio muy grueso en la ventanilla donde cobran, donde hacen las transacciones bancarias, pero si lo vieran de perfil, se pudieran dar cuenta que es vidrio común, pero de muchas capitas, que va un vidrio, va una lámina, va un vidrio, va una lámina, va un vidrio, va una lámina, solo que cuando lo ves de frente no se nota. Entonces, el material es frágil, pero la resistencia y la fragilidad la va a definir el material con el que se lo fabrica. Entonces, es un tema, todos los materiales es un tema sumamente amplio, porque es un tema sumamente amplio porque va a depender de muchas características. Mientras te respondí esa pregunta, nuevamente se salió el compartir. Voy a hacerlo otra vez para avanzar. No sé si, Mateo, con eso pude despejar alguna duda de la que tú planteaste, pero es lo que yo te puedo decir con respecto a los vidrios. Correcto. Le iba a hacer otra, pero después largamos. Está bien, perfecto, no hay problema. Ok, el último de la clase. Entonces nosotros vamos por aquí precisamente entrar a esa parte de lo que tú nos hablabas, cuánto resisten. Para eso existe científicamente un diagrama de esfuerzo y deformación. Si lo ven en la parte superior, déjenme poner un láser. Si lo ven en la parte superior, van a ver esta relación. ¿Qué es la relación? Aquí tenemos dos letras griegas, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan cómo se llaman estas letras? ¿No se acuerdan? Esta de aquí se llama sigma, es sigma minúscula. Y esta que parece E se llama epsilon. Y este epsilon es minúsculo. ¿Ok? Entonces, esa relación griega de esfuerzo y deformación está planteada en este cuadro, en este diagrama, donde por un lado nosotros podemos ver que en el eje de las X tenemos establecido el esfuerzo. En el eje de las Y. Y en el eje de las X tenemos definido la deformación. Si ustedes pueden notar, también están las fórmulas. El esfuerzo aquí es igual al peso sobre el área y la deformación va a ser igual al elipson sobre el módulo, que es igual al módulo sobre la longitud. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente todo parte aquí, parte en cero. Comienzan a aplicársele fuerzas para que exista un cambio entre el esfuerzo y la deformación, ese cambio que rompe o que deforma. Y eso puede subir, si dése cuenta que si el esfuerzo aumenta, no hay, puede ser que el esfuerzo sea muy grande, pero la deformación es muy pequeña. Hasta que llega a un límite de proporcionalidad. O sea que como que dice, hasta aquí es lo que puede aguantar el esfuerzo. Un poquitico más allá, si aumentamos el esfuerzo, vamos a llegar a un límite de elasticidad. O sea que si seguimos haciendo fuerza, eso ya no va a regresar, eso se va a fraccionar. Cuando ocurre esto, si aplicamos un poquito más de fuerza, des en cuenta que esto ya viró para acá, hacia la deformación, porque se hizo un punto de fluencia o el elemento sólido cede. O sea, como que ya el esfuerzo se acabó y comenzó a ceder. Y a medida que cede, va avanzando por la deformación hasta que llega al último límite de resistencia. O sea, hasta aquí ya puede haber esfuerzo. Cuando esto ocurre aquí, ya sencillamente ya no hay esfuerzo, se perdió y por eso la línea continúa acá porque dice que hay un punto de ruptura aparente. ¿Y qué significa el punto de ruptura aparente? Es cuando ya las moléculas de ese sólido se separan. Lo podemos conocer hasta por un sonido. Ustedes pueden darse cuenta que si nos paramos en un vidrio, llega un momento que el vidrio suena, hace track, pero usted lo mira, no se ha roto, pero ya llegó a un punto de ruptura, solo que es aparente. Si nosotros esto lo vemos, por ejemplo, en un árbol, cuando nos guindamos de una rama en un árbol que sea vidrioso, que sea frágil, ¿qué es lo que vamos a notar? Que de pronto el árbol hace track, suena, pero todavía no se ha desgajado, todavía sigue allí, todavía sigue compenetrado. Entonces, ese es el punto de ruptura aparente, que si lo aplicamos un poquito más hacia el esfuerzo, se va a romper de manera real, o sea, se va a desmembrar. Cuando nosotros entendemos este diagrama esfuerzo-deformación,
vamos a comprender exactamente cómo fluctúan todos los parámetros que hacen posible la deformación. La deformación, en especial la deformación unitaria. ¿Y qué cosa es la deformación unitaria? Es una deformación normal cuando se divide la deformación total. O sea, cuando tenemos un elemento y lo hacemos más partes, cuando hacemos una división, cuando decimos que tenemos una varilla y esa varilla va hacia arriba, pero de pronto la doblamos y ya una parte va hacia arriba, pero la otra parte va a la derecha o a la izquierda o a cualquier lado, ya estamos haciendo una división de esa deformación total y nos referimos exactamente a un cuerpo elástico. ¿Por qué? Porque en el momento de dejar de hacer fuerza, este cuerpo o puede regresar si tiene elasticidad o se queda allí si es plástico. ¿Ok? Entonces, para nosotros calcular eso, calculamos con esta letra E así como redondita, ya le dije, se llama epsilon, y va a ser igual a ¿qué? Al módulo que se esté aplicando allí con relación a esa fuerza sobre la longitud del cuerpo. Para verlo mejor, lo vamos a mirar a través de un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una varilla de hierro forjado de 6 metros de longitud y esto está sometido a una fuerza de tensión, después que ya hemos aplicado la fuerza, la varilla ha crecido 4 milímetros. Nosotros tenemos que calcular la deformación unitaria. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero, tenemos que unificar las unidades de medida. Es por eso que dice, vamos a convertir las unidades en unidades iguales, porque no desen cuenta que aquí arriba dice 6 metros y acá dice 4 milímetros. Entonces, o todo lo transformo en metro o todo lo transformo en milímetro. En este caso, lo voy a transformar en metro. Esos 4 milímetros serían igual a 0,004 metros. Luego identificamos a qué corresponden los valores del módulo. Vendrían a ser 0,004 metros y la longitud sería igual a 6 metros. Si yo aplico la fórmula que le mostré en la diapositiva anterior, voy a tener esto, con estos valores. Voy a tener que la deformación, donde funciona el módulo sobre la longitud, ese módulo va a ser de 0,004 metros, que es la fuerza aplicada y que hace que esta varilla se haya alargado. También lo conocemos como enlogación. Esta enlogación es de 0,04 metros sobre los 6 metros que medía la varilla, entonces nos va a dar el valor de 6.67 por 10 a la menos 4. Como tenemos arriba metro y metro, lo podemos suprimir y nos va a quedar un valor sin unidades. O sea, va a ser igual a 6.67 por 10 a la menos 4. O en números de los que muchas veces estamos acostumbrados a mirar, sería igual a 0,000667, ¿verdad? Ok, entonces si se dan cuenta, esto no tiene ningún esfuerzo al calcularlo, más bien el esfuerzo se da en la comprensión de lo que nosotros queremos resolver. ¿Ok? Entonces, bajo ese mecanismo, debemos entender entonces que todos los elementos sólidos tienen un coeficiente o un factor de seguridad. ¿Y qué es ese factor de seguridad? Es una relación numérica entre el esfuerzo del material nativo o con el que está construido ese cuerpo sólido y cuánto esfuerzo admite que se le aplique. Entonces, este factor de seguridad lo podemos establecer con la letra N y va a ser igual al esfuerzo último que se realice dividido para el esfuerzo de trabajo que fue construido este material. ¿Ok? Lo vamos, por ejemplo, aquí estamos poniendo, para todos, estamos poniendo que hay, si usted entra en internet, usted puede encontrar que hay tablas que dicen cuál es el factor de seguridad de cada elemento. Entonces, por ejemplo, yo aquí he puesto unos cuantos que son importantes, que consideré que eran importantes para nosotros. Por ejemplo, el ladrillo y piedra, el factor de seguridad está entre 15 y 20. La madera está entre 8 y 10. El aluminio entre 2.5 y 4.
el hierro forjado en 3.5 a 4, el acero estructural de 3.5 a 4. O sea, esto lo podemos encontrar, pero también lo podemos calcular porque muchas veces hay materiales que nosotros no conocemos y tenemos que calcularlo si tenemos la información que nos permita hacer el cálculo, por supuesto. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Dice, calcular el factor de seguridad para una varilla de acero forjado que será sometido a una fuerza de tensión. Yo primero quiero preguntarle algo. ¿Ustedes sí saben qué cosa es acero forjado? Cuando el acero es fundido. Sí, Cuando el acero ha sido como quiera fundido fusionado con otros. y normalmente se le ha dado la forma a golpes, ¿ya? O aplicándole fuerzas. Entonces, calcular el factor de seguridad para una varilla de acero forjado que será sometida a una fuerza de tensión. Se sabe mediante tablas que para el acero forjado el esfuerzo de trabajo a tensión es de 875 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ese valor lo dan los estudios y a eso no tenemos que calcularlo, siempre tenemos que tener ese dato. Pero lo que sí sabemos aquí, que el último esfuerzo de tensión es de 3.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces la solución nos permite aquí establecer la fórmula, factor de seguridad es igual al esfuerzo último sobre el esfuerzo de trabajo, y tenemos que es 3.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado dividido para 875 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si hacemos la división, vamos a tener que es 4. Igual que en el caso anterior, ustedes pueden notar que las unidades de medida se eliminan una con la otra. Entonces, el factor de seguridad es un número, no tiene unidades de medida. Ahora, teníamos que llegar a eso para poder calcular la ley de Hooke. Y todo lo que le estoy diciendo, dime Profesor, una Manuel. pregunta. Ese es lo que es ese factor de trabajo. Quiero saber, cuando es menor, digamos un 2, es porque hay una menor cantidad de trabajo, o cuando es mayor hay una mayor cantidad de resistencia o así. Porque es por algo que se calcula, ¿no? Claro, lo calculamos, es porque, bueno, imaginémonos nosotros construimos una losa en una casa. Construimos esa losa, pero no solo es para que nos dé sombra. O sea, no es para que esté sin carga encima. La construimos para que pueda soportar un peso. Y dependiendo de qué peso le voy a poner yo, hago la resistencia de la losa, ¿verdad? Entonces, el factor de seguridad es la garantía que yo tengo de que algo va a soportar la aplicación de esa fuerza. Por ejemplo, imaginémonos que tú tienes por ahí un envase de plástico y quieres calentar agua. ¿Qué pasaría si lo metes al microondas? El plástico se va a fundir. No soportaría. El factor de seguridad no le permite ese tipo de trabajo. Entonces tú tienes que poner algo que sí soporte ese tipo de trabajo, ese tipo de temperatura, como algo de loza, de porcelana, de caolín, de bauxita, que pueda utilizarlo en el microondas. Acá también, todo material no solo es el grosor y el tamaño, la longitud, es la resistencia. Entonces, el factor de seguridad es la garantía de fabricación que nos dice que va a soportar tal esfuerzo y tal deformación. Entonces, chicos, después de eso se desprende una ley. Todo lo que le estoy dando se van uniendo, porque todas estas consideraciones las van a tener que aplicar en el mismo ejercicio. Primero calcular primero el esfuerzo, después calcular el factor de seguridad, también calculamos la ley de Hooke. Y esta ley es algo muy importante, muy clara en realidad de observar. Robert Hooke nos dijo que según la deformación que existe, es la fuerza. O sea, que la fuerza es directamente proporcional a la deformación. ¿Qué significa eso? Significa que mientras más fuerza hacemos, podemos deformar más. Menos fuerzas aplicamos, podemos deformar menos. Entonces, para poder relacionar esta deformación, aquí existe una fórmula, la que está aquí. La deformación, dése cuenta que al inicio de nosotros solo utilizaba una fórmula, que era P sobre A, peso sobre área o fuerza sobre área. Pero esta deformación también la podemos calcular
con estas dos letras G. Esta letra E de aquí es una letra griega. Se llama epsilon, pero es mayúscula. Y esta de aquí es otra letra griega, es la misma letra griega que se llama epsilon, pero en minúscula. Así, ambas son letras, todas son letras griegas, ¿ya? Se ven como E latina. Esta E significa elasticidad. Y esta E de acá significa deformación. Y este sigma de aquí significa esfuerzo. Entonces, el esfuerzo va a ser igual a la elasticidad por la deformación. Quiere decir que mientras más elástico es, más deformable es. Entonces, si nosotros despejamos la elasticidad, va a ser igual a la deformación, perdón, va a ser igual al esfuerzo sobre la deformación que realice. ¿Ok? También, para comprenderlo mejor, podemos poner un ejemplo. Una varilla de acero de una pulgada todos saben que mide 2.54 centímetros. Una varilla de acero de una pulgada de diámetro y 25 centímetros de longitud se alarga. Eso es lo que antes le hablaba de la enlogación. Se alarga 0,0175 centímetros. Cuando se somete a una carga de 7.250 kilogramos. Calculemos el módulo de elasticidad. Entonces, ahí aplicamos nosotros. ¿Qué debemos aplicar primero? Primero debemos aplicar el esfuerzo, ¿verdad? Como estamos hablando que se alarga, estamos hablando aquí de un esfuerzo de tracción. Tenemos el peso, que ya está definido, que es de 7.250 kilogramos, y el área 5,07 centímetros cuadrados. O sea, primero calculamos el esfuerzo. Una vez que ya tenemos el esfuerzo que equivale a 1.429,98 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ya podemos aplicar la fórmula de elasticidad. ¿Ya? Ahora, en elasticidad, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Déjenme ver un ratito. Ya, 7.250, sí. Vemos que la elasticidad tiene una fórmula diferente a la que vimos en antes, pero no es muy diferente. Lo que estamos viendo aquí es una derivación de fórmula. Tengo el elipsón aquí, que es igual a ¿qué? Al esfuerzo. ¿Y qué es igual al esfuerzo? Es igual a esto, a peso sobre área. Pero también la elasticidad es igual al módulo de enlogación sobre la longitud. ¿Sí se acuerdan que vimos esa fórmula anteriormente? Déjenme mirarla por aquí. ¿Dónde está? Miren. Enlogación sobre longitud. O sea, yo estoy calculando la deformación y la elasticidad por medio del esfuerzo. Entonces me vengo de nuevo acá. Ya uní las dos fórmulas y obviamente que cuando derivo esas dos fórmulas me va a quedar que la elasticidad va a ser igual al peso por la longitud sobre el área por la enlogación. Reemplazo los valores y voy a tener 7.250 kilogramos por 25 centímetros en la parte superior en el numerador y en el denominador voy a tener 5,07 centímetros cuadrados por la enlogación que es 0,0175 centímetros. Hago el cálculo y me va a salir aquí 2.043.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si ustedes pueden notar, aquí no hay un igual. Aquí hay un signo que significa casi igual. ¿Y por qué ponemos casi igual? Porque esta es una cantidad tan grande que el valor que nos da aquí es solo una aproximación. Ahora, teniendo este valor de aquí, yo puedo ya escribirlo en potencia científica, donde va a ser igual a 2,043 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ok? Entonces, con las unidades de medida que hice aquí, suprimí centímetro con centímetro y me va a quedar kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo le dije, esto es fácil, pero hay que ponerle atención porque todavía estamos en la aplicación de un mismo ejercicio. Un mismo ejercicio lleva todas estas cosas que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Y para culminar la parte del ejercicio, tenemos que hacer una relación de Poisson. ¿Y qué es una relación de Poisson?
Todos sabemos que si nosotros tenemos una varilla y lo sometemos a una tracción, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener que si hay una tracción significa que estamos estirando ese elemento. Déjenme ver si aquí tengo algo aquí. Okay. Aquí tengo un elemento sólido. Si yo lo extiendo hacia ambos lados, estoy haciendo una tracción. Si yo lograra deformarlo, o sea, si lograra estirarlo, si lograra que se produjera una elongación, si lograra que esto creciera un poquito, se va a estirar, va a ser más largo, pero a la vez va a ser más fino, porque se está estirando. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo tengo que establecer cada vez que estiro un elemento. Si se estira, se hace más fino. Lo mismo que si esto de aquí yo lo comprimiera, o sea, le aplicara fuerza para unirlo, es verdad que se puede hacer más corto, pero también se va a hacer más gordito, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tenerlo presente porque no solo es que se estira, ¿y de dónde salió el material para estirarse? Del mismo material. Si lo comprimo y se hace más gordito, ¿de dónde salió el material para hacerse más gordito? Del mismo material, de la misma compresión. Entonces, podemos decir que cuando una barra está sometida a una carga de tensión simple, se produce un aumento de longitud en la dirección de la carga, pero también una disminución en las dimensiones laterales perpendiculares a esta. ¿Qué es lo que hace la relación de Poisson? Divide la deformación en la dirección lateral y en la deformación en la dirección axial o longitudinal. Entonces, bajo el mismo concepto, cuando nosotros hablamos de dirección axial, que es una nueva palabra que vamos a asumir aquí, significa cuando se deforma a lo largo. Y hablamos de una deformación lateral cuando se deforma transversalmente. ¿Ok? Entonces, la fórmula para calcular esto es lo que ustedes están viendo aquí en la pantalla. Y aquí aparece una U, que no es una U, es otra letra griega que se llama mu. Entonces, mu es igual al epsilon lateral o a la deformación lateral dividido para la deformación axial. ¿Ok? Ponemos un ejemplo. Una barra de acero cuadrada de 5 centímetros de lado y longitud de 1 metro está sometida a una fuerza de tensión axial de 32.000 kilogramos. Determinar la disminución de la dimensión lateral debido a esta carga. Pero aquí el ejercicio nos da un dato adicional. Nos dice considerar elasticidad 2,1 por 10 a la 6. Aquí está mal escrito, es 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado y mu 0,3. ¿Ok? Cuando yo hablo aquí de elasticidad 2.1 por 10 a la 6, estoy diciendo lo mismo que está escrito acá abajo. Estoy diciendo que este valor equivale a 2.100.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ok? 2.1 por 10 a la 6 equivale a 2... equivale a 2.100.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Disculpen que está mal escrito, no me percaté ahorita que estaba haciendo la presentación para corregirlo. Así que discúlpenme. Entonces veamos cómo se resuelve. La solución es que como la carga es axial, es decir, que actúa a lo largo de la barra, su esfuerzo de tensión será el siguiente. Calculamos el esfuerzo de tensión con la misma fórmula que hemos venido calculando esfuerzo. Peso sobre área. El peso es 3.200 kilogramos y el área es 5 por 5. ¿Por qué 5 por 5? Porque es cuadrado. Entonces el área de un elemento cuadrado va a ser lado por lado o lado al cuadrado o base por altura, como ustedes lo quieran determinar. Entonces, si hacemos la división de 32.000 kilogramos para 25, nos va a salir que es 1.280 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Ahora, si a eso de ahí le aplicamos la ley de Hooke para la carga axial, ¿qué tenemos? Tenemos que la deformación axial va a ser igual al esfuerzo sobre la elasticidad. Es decir, a 1.280 kilogramos sobre centímetro cuadrado dividido por la elasticidad del acero, que ya sabemos que es 2.1 por 10 a la 6. O sea, 2.100.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado.
Hacemos la división y nos va a dar esto, 0,00061. Teniendo este valor, yo ya puedo realizar o hacer la relación de Poisson. Entonces, la fórmula de Poisson, ya se la dije anteriormente, mu es igual a la deformación lateral dividido para la deformación axial. Pero como lo que yo quiero es la deformación lateral, lo que está aquí arriba, despejo y voy a tener que la deformación lateral va a ser igual a mu por la deformación axial. Entonces, como mu, el ejercicio ya nos dio este valor. Déjenme verlo aquí. Aquí lo pueden ver. El ejercicio nos dio el valor de mu. Entonces, nosotros ya utilizamos el mu más el esfuerzo axial que ya lo calculamos acá y ya tenemos este valor. 0,00183, que es la proporción de la deformación lateral de esta varilla de acero. Y con eso nosotros terminamos el ejercicio. O sea, es un ejercicio en el que vamos a tener algunos pasos. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta que hacer, chicos? Sería el axial y el lateral. Eso, ¿sí nos puede explicar un poquito la relación, o sea, la diferencia que son de cada uno? A ver, nosotros hablamos de axial. Es cuando, a ver, déjame encontrar algo. Aquí tengo un elemento, no sé si me están viendo porque está conectada la cámara. Aquí tengo un elemento. Esto se deforma, esto tiene una deformación. O se estira, significa que es axial porque está actuando sobre el eje longitudinal. O si se dobla, ya está utilizando nosotros tenemos aquí dos deformaciones que pueden ser o transversales o longitudinales. ¿Okay? Cuando hablamos de esta longitud, o sea, cuando hablamos de alargamientos, siempre vamos a hablar de carga axial. Y solo son esas dos deformaciones, o lateral o longitudinal. No hay más opciones. Entonces, si no, por no decir longitudinal, se lo conoce técnicamente como deformación axial, como carga axial, como... Por ejemplo, si yo pongo este mouse aquí encima, se supone que aquí está haciendo un peso y esto va a deformarse así, hacia abajo y hacia arriba. Entonces aquí estoy hablando de que yo tengo un corte, estoy hablando de una deformación que no es longitudinal, que es transversal, ¿verdad? Pero si yo pusiera esto aquí y a esto le pusiera este peso para que lo estire, esto se va a deformar hacia lo largo. Entonces aquí es la deformación axial, a lo largo. No sé si me explico. Es lo que pasó en el puente Chile después del terremoto. El esfuerzo que tuvo fue lateral, la deformación fue transversal, porque fue el lado en medio. Sí, claro, es transversal porque va hacia abajo, hacia el peso. Hacia abajo, así es. Exacto. No se estiró, pero sí hubo... Pero si el cuerpo estuviera vertical y yo aquí le pongo un peso hacia abajo, ahí ya no se va a deformar, no se va a romper así, no se va a cortar, no, se va a estirar. Estirar, es una elongación en lateral. Eso es axial. Axial. Sí. ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Tienen alguna otra pregunta que hacer? Bueno, si no hay más preguntas, espérenme un minutito. Fórmulas estarán lógicamente grabadas en la clase, pero sí están en PowerPoint, creo, en la presentación, sí están esas fórmulas ahí. Todo lo que yo le he dado ya está desde el primer día de clase en los recursos del aula virtual. Muy bien, gracias. Para aprenderme la fórmula. Voy a salir de aquí, de esta aplicación, porque necesito... Profesor. Dime, mija. Dime, María Belén. Usted hablaba sobre cuando el resultado no es, o sea, cuando el resultado es aproximado y no es el resultado, quien dice, o sea, exacto, es igual el mismo, pero es necesario siempre ponerlo en potencias y así, o puede quedar también así normal. A ver. Con decimales y todo eso. A ver, te lo voy a decir. Nosotros nos estamos preparando para ser ingenieros. Y los ingenieros tenemos
métodos más técnicos y más científicos de hacer las cosas que los estudiantes de secundaria y que de primaria. Voy a quitar la grabación, porque no quiero que quede grabado lo que le voy a decir. A ver.